Bienvenidos a esta actividad. Es la que inaugura el ciclo de Abriendo Espacios, que se refiere a conversaciones que pretendemos mantener con pensadores contemporáneos. Hoy empezamos con Jorge Reiter. Y bueno, dado que soy la presidenta de la institución, hablo en nombre de todos y de todas y os quiero transmitir que estamos muy orgullosos y muy entusiasmados de iniciar estos encuentros y de poder disfrutarlos y pensarlos entre todos. Así que yo suelo ser breve, no voy a decir nada más. Tan solo daros una serie de instrucciones al respecto de cómo vamos a ir funcionando en este encuentro para que sea más ágil, para que sea más fluido. Va a coordinar el espacio Claudia Schut, es la coordinadora del Departamento de Formación de APIPNA. Y luego yo voy a estar un poco como coordinadora. Esto quiere decir que si queréis intervenir, una observación, lo que sea, lo escribís en el chat, yo tomo nota y se os dará la palabra en riguroso orden. Os pido también que muteéis, que pongáis el micro en silencio para que no haya interferencia, no haya ruidos que a veces que pasan. Esos perretes que ladran o esas llamadas inoportunas. Así que nada más que esto, vamos a empezar. Pero por favor, sacar el mute para hablar, porque queremos que esto sea un diálogo. Claro, no queremos mutearlos, no hay que mutearlos definitivamente, para solo, nada, digamos, para que no haya ruido. Es un mute coyuntural para poder escucharlos, pero estratégico. Queremos participación, queremos diálogo y queremos pasar la tarde agradable, intercambiando ideas con Jorge, que es un lujo para nosotros tenerlo aquí. Es su primera intervención en una institución europea. Mi debut europeo. Tu debut europeo. Estamos súper orgullosos de que esté. Yo voy a contar un poquito la historia de este encuentro. Hará unos 2 años, cuando viajábamos en avión, sin mascarilla, en un viaje a Buenos Aires, me metí en una pequeña pero enorme librería que se llama Letra Viva, a la que siempre frecuento y dedico por lo menos una tarde o una mañana, por lo menos, y me topo con este libro. Y me resultó súper atractivo el título, el subtítulo, y lo compré. Y lo empecé a hojear y todavía más atractivo me pareció. Al poco tiempo, antes de que nos confinaran, me llega otro ejemplar del libro, regalo de mis primos, queridos primos que son amigos de Jorge, con lo cual estaba con 2 ejemplares, y uno se lo regalé a Elizabeth. Y a partir de allí empezamos a acariciar la idea de tener algún tipo de encuentro con Jorge. Por otro lado, y paralelamente, hay una demanda concreta de los alumnos de nuestra institución. Yo soy profesora, varios de los que estamos aquí son profesores, y este cuestionamiento era necesario, y se viene dando en las aulas, y se viene dando hace muchos años. Voy a hacer una breve presentación de nuestra institución porque hay muchos que no son de la casa. Esta es la Asociación Aragonesa para la Investigación Psíquica del Niño y del Adolescente, que somos los que convocamos este encuentro y que esperamos que participen de otros encuentros que tenemos planificados también. Bueno, Jorge es psicólogo, es fundador de la Cantera Lacaniana, y seguramente de muchas cosas más que he leído, pero lo voy a hacer sintético. No, sinteticemos, sí. Sinteticemos y vayamos al grano, ¿no? Yo creo que el libro de Jorge es un libro auténtico, valiente y necesario. Y voy a tomar unas palabras de la contratapa, que no sé si son de Jorge o de otro. Son mías. ¿Son tuyas? Bueno, a ver, espérate que lo tenía... una parte que me gustaba, dice, si bien dialogo con otros discursos, sobre todo con todos los discursos sobre el género, queer, sobre todos los desarrollos teóricos que se han venido dando en los últimos años, y considero que es fundamental hacerlo,
escuchar lo que las otras sexualidades tienen para decir cuando hablan en primera persona, es un libro escrito enteramente desde el psicoanálisis y en beneficio del psicoanálisis, que pretende repensar ciertos conceptos para aliviarlo de un lastre heteronormativo que lo aleja de su espíritu más propio. Abro mi escucha hacia otros discursos, pero siempre pienso como psicoanalista. Bienvenido, Jorge. Y voy a arrancar con una pregunta mía, así estimulo al auditorio Lanzamos. a que intervenga. Y mi pregunta sería, me encantaría saber cómo se gestó este libro, cómo te fue surgiendo la idea y un poco el proceso de gestación. Primero voy a hacerte una pregunta. Yo hago una pregunta. ¿La edición que tienen es la primera o la segunda? Es la primera la que tenemos, Jorge. Porque, bueno, les aviso que la segunda cambia. O sea, la segunda tiene algunos agregados, pocos, pero muy importantes, que después, si quieren, les puedo mandar los agregados por el PDF. Me encanta, Claudia, el párrafo que destacaste de la contratapa, porque claramente, digamos, me ha pasado a veces acá en Buenos Aires, incluso en unas jornadas que hubo en el Centro Ameguino, que es un centro que vos debés conocer porque tus primos, Cecilia y Eduardo, están ahí, hicieron unas jornadas muy, muy interesantes, en las cuales se invitó tanto a psicoanalistas como a activistas de las diversidades sexuales, como a antropólogos, sociólogos, como una visión, digamos, más amplia. Es un centro, digamos, de salud mental, no sé si hay algo equivalente en España, digamos pero no es un hospital psiquiátrico, es un centro de atención ambulatoria, ¿sí? Que tiene como una larga tradición de psicoanálisis dentro de una institución pública de salud mental. Y les quería contar, cuando llego, una ex compañera se me acerca, digamos, visiblemente preocupada, angustiada, y me dice, están atacando al psicoanálisis. O sea, digamos, no había hablado yo todavía, pero había hablado algunos otros analistas que yo más o menos sé cómo piensan, y la sensación era que estaban atacando al psicoanálisis. Y justamente, digamos, mi intención en lo más mínimo es atacar el psicoanálisis. Yo soy psicoanalista, a lo que me dedico, hago todo digamos, la mayor parte de mi tiempo lo dedico a atender pacientes. Entonces, y es lo que me gusta, digamos, si no me gustara el psicoanálisis, me hubiese pasado a otra disciplina. Pero eso no quiere decir que el psicoanálisis no tenga cosas para cambiar, para mejorar, para repensar, que vos incluso, Claudia, lo decías hace muy poquito, mejor dicho, recién en la introducción lo decías, ¿no? Que hace tiempo hay una inquietud, cosa que no sé allá en España, acá yo lo noto más con la gente más joven, ¿no? Que ya nació en otro mundo respecto de los géneros y las sexualidades, que, digamos, siente claramente que hay dentro del psicoanálisis algunos elementos que no acompañan demasiado los cambios que se están viviendo, que estamos viviendo, al menos en algunos lugares del mundo. Bueno, entonces, la pregunta que me hacían era, que me hacía Claudia, por donde voy a arrancar, es cómo empecé de dónde nace este libro. Siempre os digo que soy aburrido, voy a decir lo mismo pues es lo que creo. O sea, si yo fuera Bob Dylan, yo hubiese dado 6 o 7 versiones de cómo, o si fuera Oscar Wilde, hubiese dado 7 versiones de cómo empecé el libro. Pero la verdad que siempre digo la verdad. Ese libro fue, yo diría que es mi pase. Bueno, ahora mismo estoy pensando que es y no es el pase, pues el pase sería dar cuenta del final de análisis. Sí, bueno, está bien. Sí, sería dar cuenta, pero al mismo tiempo es el libro, o mejor dicho, los artículos que fueron presentaciones que yo fui, digamos, que se fueron jalonando en el tiempo, que fui haciendo y que después, digamos, editados, tomaron la forma del libro, todo eso, digamos, fue todo lo que yo tuve que hacer para que mi análisis concluyera. ¿Por qué? Porque había algo en eso mismo de lo cual me dediqué tanto tiempo a tratar de leer, que es ese elemento heteronormativo que está muy metido dentro de
mucho psicoanálisis, y obviamente lo digo de este modo porque, digamos, ustedes saben que psicoanálisis no hay uno, digamos, hay una pluralidad de psicoanálisis y posiblemente, digamos, si nos preguntáramos todos los que estamos participando en este momento, ¿qué entendemos por psicoanálisis? Bueno, habría algunos puntos en común y posiblemente habría muchos en que diferimos porque es algo tan complejo, ¿no? Esto de recibir a alguien y escucharlo, que cada uno se hará su propia versión, digamos, distinta de la de los otros, de lo que es un análisis, ¿no? Pero, bueno, entonces, ¿qué pasaba? En mi experiencia de análisis, yo empecé el análisis, cuando lo empecé era muy joven realmente, y mi punto de, ¿cómo se dice?, mi demanda era respecto de la angustia que me producía como persona gay, o sea, que ni siquiera, digamos, no sé si podía decir que era una persona gay, era una persona aterrada porque me gustaban los varones y no sabía qué hacer con eso. Y debo decir la verdad que mis experiencias de análisis tuve importantes 3. Y sí, no, fueron 3 experiencias, las cuales, digamos, me ayudaron en algunas cosas, obviamente, digamos, no voy a decir que no saqué nada, pero también tengo que decir que ninguna de las 3 me ayudó a resolver el tema que me había llevado a análisis, y que, digamos, yo terminé el análisis, el último análisis que hice, digamos, esos 3 análisis terminaron, digamos, sin encontrar una salida, digamos, y sin haber podido decirme y decir, pero ni siquiera poder decirme después de esas experiencias de análisis, che, yo soy una persona gay. O sea, ya sé que el verbo ser es un problema, tampoco me convence ninguna denominación, pero digo, estoy resumiendo el hecho de soy una persona que... Lo que pasa es que estaba viendo negro y quería ver caras, ¿no? Justo ahora te ausentas. No. No daba. Bueno, entonces estaba contándoles esto, ¿no? Entonces, empecé a pensar, cuando terminé el análisis, digamos, yo termino mi análisis y tardo un tiempo largo, porque estas cosas llevan muchísimo tiempo, es mucho el tiempo que lleva a disolver las cuestiones transferenciales. Eso a veces, eso es un problema, porque, digamos, la transferencia, como todo analista sabe, es necesaria y al mismo tiempo es el problema, digamos, las dos cosas. ¿Sí? Entonces me llevó muchísimo tiempo, y es tiempo de vida. O sea, esto es un problema, porque digamos, el problema es que, está bien, uno se da cuenta 4 años después, pero se pasaron 4 años, no sé cuánto fue, yo tengo muy mala noción del tiempo. Pero tuvo que pasar mucho tiempo después de que terminara mi último análisis para que yo pudiera decirme, ok, o sea, estoy derrotado, o sea, no puedo dejar de desear como deseo, o sea, todos estos años de tratar de presionado para desear de otro modo, no anduvieron bien, no funcionaron. Eso me hace acordar el título de mejor dicho, el subtítulo de un libro de Marguerite Yourcenar que me parece fabuloso, que no sé si seguramente lo conocen, es Alexis, y dice como subtítulo tratado o algo así como sobre el inútil combate, ¿no? Es inútil combatir contra la pulsión, esto todo analista debiera saberlo. Es inútil combatir contra la forma de desear y de gozar de cada uno. Y entonces a partir de ahí, digamos, a partir de todo ese duelo gigante, empecé a preguntarme, obviamente, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hubo tanta presión heteronormativa en 3 análisis de 3 personas que yo diría que eran buenos analistas? Porque tampoco me conformaba ni me conforma el argumento de el problema es ese analista. ¿Por qué? Porque yo escucho que esta cuestión, digamos, de la dificultad de escuchar a otras sexualidades es algo muy generalizado dentro del psicoanálisis. Yo no digo que todo analista tenga esa dificultad, y de hecho sé que no todo analista tiene esa dificultad, pero es muy común. Y si es muy común, me cuesta, digamos, pensar que eso tiene que ver solamente con la dificultad de fulano o mengano, que es otro argumento, me parece a mí, que son argumentos que se esgrimen para no cuestionar la teoría misma. O sea, sería, digamos, bueno, el problema no está en la teoría, el problema está en... Además, no es la teoría, digamos, porque la teoría analítica es
muy compleja, tiene muchas capas, pero en mi lectura al menos hay algunos elementos, así como tiene elementos muy fuertes que podríamos llamarlos, no sé, deconstructivos, y sin duda, digamos, por eso yo en ese fragmento que leía Claudia, yo decía devolverlo a su espíritu más propio. Yo creo que en el espíritu más propio del psicoanálisis es, digamos, ¿para qué uno se analiza? Digamos, a dónde apuntan? Bueno, cada uno de ustedes tendrá seguramente una versión distinta, una manera distinta de pensarlo. Y seguro que además no hay una forma de formularlo. Digamos, cualquier formulación que uno haga a esa pregunta, yo creo que va a tomar algún aspecto, porque es un proceso muy complejo que involucra muchas cosas. Pero al menos como yo lo pienso, digamos, creo que se trata de que alguien pueda disfrutar de la vida a su modo, digamos, y ese es a su modo, es un modo que uno no elige, ¿no? La expresión, por ejemplo, elección de objeto, es tan mentirosa, o sea, como si hubiese una elección, o sea, uno lo que elige no es eso, claramente no es eso. En todo caso, hay un margen de elección, me parece a mí, en qué hago con esto que deseo. Sobre todo, y eso se agudiza mucho, cuando la elección, digamos, choca contra esta otra cuestión, donde, digamos que mi libro tiene una presencia muy importante, porque fue como fue una cosa que me abrió la cabeza tanto, me hizo ver cosas que no veía, y ver cosas que me daban una libertad y un aire que yo hasta ahora no había, que hasta ese momento no había tenido, que es cuando la forma de ser choca contra dispositivos de poder, digamos, requiere una decisión más fuerte. Vivir, digamos, animarse a realizar sus propios deseos, su propia forma de goce. No sé si se entiende, pero digamos, ya que estamos hablando de ese campo tan importante de goce y tan importante en general en la vida, que es el campo de lo erótico, bueno, si mi deseo coincide con lo que está legitimado, no digo que no haga falta coraje, siempre hace falta coraje, pero, digamos, si una persona tiene que asumir una identidad trans, bueno, requiere un coraje mucho mayor, depende digamos, en qué coordenadas de relaciones de poder estemos, puede ser que se juegue la vida incluso en ese acto de asumirse como persona trans, por ejemplo. Y bueno, si estamos hablando de unas personas, yo odio todas las palabras, pero no sé qué hacer, pues no puedo evitar usarlas, ¿sí? O sea, hace falta mucho más coraje para ser gay en este momento, depende de dónde vivas, depende en qué medio te manejes, puede hacer falta menos o puede hacer falta tanto coraje como antes, porque tampoco nos confundamos, a veces uno se confunde, ¿no?, el ambiente en el cual vive con el mundo, pero el mundo es algo mucho más complejo y mucho más variado, y en el mundo transcurren muchos tiempos simultáneamente. Bueno, pero entonces retomando el hilo de la pregunta que me decía, la súper interesante pregunta que me hizo Claudia, es eso, fue empezar a pensar, digamos, dónde parte mi investigación es, ¿qué pasó que esto funcionó así? Pero al mismo tiempo fue empezar a darme aire para poder no solo pensar de otro modo, sino vivir de otro modo. Y además, punto muy importante para mí, muy importante, permitir que otra gente piense y viva de otro modo. Digamos, hay cosas que yo ya no puedo reparar de mi vida, o sea, lo que no viví, no lo puedo vivir. No existe el retorno de eso, eso es parte de un duelo muy complejo, ¿no? Vieron que el duelo más complejo, me parece a mí en general, no es de lo que uno vivió, me parece que eso uno, dentro de todo, lo deja ir con cierta serenidad, digamos, pero lo que es muy complejo es el duelo de lo que no fue, ese duelo sí es muy difícil. Pero puedo ayudar a que otra gente no pase por lo mismo, y eso me parece que es muy importante. Y es muy importante, a mí tenía muchas ganas y tengo muchas ganas y me parece que algo de esto va sucediendo, por suerte, de hacer escuchar dentro del campo del análisis las voces de las disidencias sexuales. O sea, yo plantearía tres momentos. Hay un primer momento, digamos, que ya está claramente
incluso es previo a Freud, ¿no? Es el momento donde las voces de las disidencias sexuales entran dentro del discurso científico. O sea, estamos hablando ahí de la psiquiatría que antecede a Freud por muy poco tiempo, porque todo esto es muy entrado el siglo XIX. Es todo lo que estudia Foucault en el primer tomo de la historia de la sexualidad. Y, digamos, donde empieza a haber un discurso sobre las disidencias sexuales. Se habla de las disidencias sexuales, ¿sí? Y se habla patologizándolas. O sea, se habla de esas disidencias como patología, como anormalidad. Pero se habla, ¿sí? Y no se habla como crimen o como pecado. ¿Sí? Qué sé yo, por ejemplo, el otro día estaba leyendo, y de que, no sé si seguramente ubican a Krafft Ebing, que es el psiquiatra que es el principal referente de la psiquiatría para 3 ensayos. Es el psiquiatra que escribió un libro que fue bestseller, que fue Psicopatías Sexualis, un libro que él escribe en latín para que no llegue al vulgo y que lo que produjo, esto es muy gracioso, fue un boom de, ¿cómo se dice? Un boom de venta de diccionarios de latín, alemán, latín, francés, latín, inglés, porque todos querían leer sobre esas perversiones, ¿sí? Ahora bien, Krafft Ebing firma cuando Magnus Hirschfeld, no sé si lo ubican, es uno de los primeros sexólogos y uno de los primeros militantes por la causa de la diversidad sexual, cuando hace una petición por los derechos de las personas homosexuales, Krafft Ebing firma esa misma, o sea, al mismo tiempo que se da la patologización, se da la lucha por los derechos, o sea, que ya que se hable de esas disidencias, empieza a generar un movimiento político, un movimiento donde no solamente somos patologizados, sino que al mismo tiempo ese discurso también, digamos, se lo puede revertir estratégicamente y se convierte en un discurso que genera una comunidad que puede luchar por sus derechos y que luchaba por sus derechos. Y claro, si uno lo piensa, tiene lógica que Krafft Ebing firmara, porque justamente al medicalizar las disidencias, lo que hace es las descriminaliza. O sea, no se puede condenar a alguien por una supuesta enfermedad. Entonces tenía lógica dentro de la lógica de Krafft Ebing. Pero después hay un segundo tiempo. Todo esto que yo les voy a decir son como hitos que, como todo hito, digamos, simplifica cosas muchísimo más complejas, ¿no? Pero el segundo hito es cuando, después de las revueltas de Stonewall, después que la comunidad LGTB naciente, bueno, no naciente, ¿no? Pero que empieza a visibilizarse mucho más, salda sus cuentas con la policía, o sea, logra que dejen de haber acoso policial. El movimiento que inmediatamente hacen es ir a hablar con los psiquiatras y los psicoanalistas, con la Asociación Psiquiátrica Americana, donde estaban también los psicoanalistas americanos, ¿sí? ¿Y qué dicen? Dicen, dejen de hablar de nosotros, hablen con nosotros. Porque, digamos, todo el movimiento que estoy tratando espero poder de alguna manera transmitirles, es que lo que está en juego es quién tiene la palabra. O sea, quién tiene la palabra y no de quién se habla solamente. Vamos a hablar de las disidencias, vamos a hablar con las disidencias. Y acá viene un tercer paso que a mí me parece que es muy importante, que no es solamente que vamos a hablar nosotros los psicoanalistas o nosotros los psiquiatras vamos a hablar con las disidencias, sino que es dentro de los psicoanalistas, dentro de los psiquiatras, estamos las disidencias, porque las disidencias están por todos lados. No es que nosotros, porque digamos, si no, lo que pasa imaginariamente, daba las condiciones de la heteronormatividad, que supongo que más o menos todos deben a esta altura saber qué es la heteronormatividad, ¿no? Si esto no se pone en acto, digamos, inmediatamente pasa a ser que nosotros los psicoanalistas heterosexuales hablamos de o hablamos con las disidencias, y las disidencias de ese modo quedarían, digamos, excluidas de la producción de un discurso sobre sí mismas. ¿Sí? Entonces me parece que es muy importante, por eso yo
no es porque me guste hablar de mis intimidades, tampoco hablo de mis intimidades, pero generalmente trato de dejar en claro que además de ser un psicoanalista, porque uno como psicoanalista me parece que no importa demasiado con quién se acueste y cómo disfrute sexualmente, pero me parece que sí políticamente es importante aclarar que como analista, que soy analista, pero además soy una persona gay, llamémoslo así, y que cuando hablo obviamente estoy implicado y que eso puede ser provechoso para la persona que no es gay, porque a lo mejor puede entender mejor el punto de vista del otro, pues también parte de esto de lo que se trata, ¿no? Es de entender mejor, yo lo que quiero, claro, que sí, es un quilombo que es ser una persona gay. En este caso me refiero a alguien que, digamos, cuando estoy hablando de mí, quiero decir que prefiero no, me gusta tener relaciones sexuales con personas, con varones. Pero es cierto, la pregunta es totalmente válida. Por eso digo que no me gusta ninguna denominación, pero estamos con este lío. De alguna manera tengo que decirlo porque también quiero decir que no encajo en la heteronorma, digamos. Entonces, de alguna manera quiero nombrar eso. Bien. Entonces, claro, lo que empiezo, cuando empiezo, la punta, esto siempre lo digo como una especie de reconocimiento, la punta, digamos, que me permitió todo este movimiento, la verdad que me la dio Jean Alouche, me la dio sin saber que me la estaba dando, ¿no? Yo estaba acá en Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, en la UBA, escuchándolo a Luz, yo todavía estaba en pleno proceso de creer que cuando terminara el análisis yo iba a ser una persona heterosexual, porque eso era lo que me bajaba desde toda la línea interpretativa, pero no dejo de escuchar, porque por suerte uno es un sujeto dividido, no dejo de escuchar que Alouche nombra que existe algo que yo no sabía, no tenía más mínima noción de que existía. En ese momento se llamaba Lesbian and Gay Studies. O sea, en algún lugar de mi cerebro tomé nota y quedó, como dicen en francés, en souffrance, ¿no? En espera. Largo tiempo después, ese dato, digamos, cobró vida y empecé a buscar, digamos, obviamente ya a esta altura, supongo que habría caído el proyecto de voy a normalizarme, y empiezo, digamos, a leer a estos autores que me vuelan la cabeza, porque primero estoy leyendo, cosa que para mí fue como una revelación, ¿no? Personas que teorizaban sobre la diferencia sexual, pero no desde el lugar que yo estaba recontra acostumbrado a leer, que era este lugar de hablamos de, sino que eran personas que, en tanto disidentes sexuales, hacían un discurso sobre la disidencia sexual, en donde decían un montón de cosas en las que yo podía leer cosas de mi propia vida que ninguna de las tres experiencias de análisis me había permitido leer. Y eso no les puedo explicar, el aire que me dio era como, no sé, como empezar a vivir en cierto sentido. Era, bueno, era tener esa experiencia a la cual creo que como analistas debemos ser muy sensibles, que es cuánto cambia que determinadas palabras se digan o no se digan, que determinados discursos se habiliten o no se habiliten, que se nombren ciertas cosas o que no se nombren. Y todo eso que yo iba leyendo me hizo ver algo que, claro, como pasa a veces, como pasa algunas veces en la vida, uno de golpe empieza a ver algo que hasta ese momento estaba ahí, pero uno no lo podía ver, y cuando lo empieza a ver, lo ve por todos lados y se da cuenta de la importancia enorme que tiene. Y lo que me hizo ver es esto, que la sexualidad, ¿no? Que eso que llamamos sexualidad, que también es todo un tema, esa palabra, que eso que llamamos sexualidad está regulado todo el tiempo y no, digamos, claro, mi formación, como al menos lo que yo había entendido en mi formación hasta ese momento, era más bien que la regulación de la sexualidad era en la etapa edípica y que después, digamos, de ese periodo de latencia se trataba como de poner en acto todo eso, de que todo eso que se había condensado en el Edipo se desplegara en una vida erótica, en una vida sexual adulta. Cosa que no digo que no haya nada de verdad en ese marco teórico. Lo que me di cuenta es que eso era una parte del asunto, que había otras cuestiones que eran sumamente importantes en cómo cada uno podía o no podía vivir su vida erótica,
Por lo tanto, ¿cómo lo determinaban subjetivamente? Voy a poner por cuestiones narcisistas el ejemplo de una persona gay, ¿sí? Yo digo, una persona gay tiene que contar con la posibilidad de la injuria. Capaz que no lo injurian, nunca o pocas veces, pero la posibilidad está cada uno de los días de su vida. Y eso va a determinar un montón de las cosas que va a hacer o no va a hacer, los lugares donde va a ir o no va a ir, las cosas que se va a animar a decir o no se va a animar a decir. Porque también es otra cuestión, digamos que una persona gay, independientemente de muchas otras cuestiones de cómo es esa persona, esto no tiene que ver solo con el caso por caso, sino por el hecho de ser una persona gay, disiente de la norma heterosexual, tiene que hacer algo con la experiencia del closet. O sea, hacer algo puede ser salir del closet o no salir del closet, o salir en determinados lugares y no otros, o salir y volverse a meter, o salir en determinados espacios, pero tiene que hacer algo. Y eso no es de la singularidad de esa persona. ¿Sí? En definitiva, que lo que me fui dando cuenta, digamos, empecé a tratar de separar qué es de la singularidad de este sujeto y qué está determinado, qué lo determina como en su subjetividad a partir de las relaciones de poder y a partir de este orden sexual de heteronormatividad. ¿Sí? Por eso el subtítulo del libro es Heteronormatividad y Psicoanálisis. La heteronormatividad no es un concepto del psicoanálisis, pero me parece que eso también no es un concepto porque el psicoanálisis me parece a mí que ha descuidado bastante la enorme importancia de las relaciones de poder en la constitución de la subjetividad. Digo, en lo que cada sujeto es como sujeto, las relaciones de poder son tan importantes, bueno, iba a decir tan importantes como el Edipo, pero el Edipo también no es solo una experiencia erótica, el Edipo también es una experiencia que está entramada en relaciones de poder. Yo creo que del poder diría lo mismo que creo que dice Freud en algún momento sobre la libido. No todo es libido, pero la libido está en todo. No todo es poder, obviamente, pero el poder atraviesa todo. Y no se interprete que digo el poder como muchas veces noto que se lo escucha como algo malo. No es ni malo ni bueno, el poder es necesario, digamos. Si queremos hacer una institución psicoanalítica, tenemos que generar relaciones de poder, digamos. Eso es necesario, no es algo de lo cual se pueda escapar, que estaría mal. Hay relaciones de poder que son realmente opresivas, pero no es que el poder en sí es algo de lo cual debiéramos escaparnos. Pero a ver, entonces, lo que yo me fui dando cuenta es eso, cuánto de lo que estaba determinado, no solamente de mis posibilidades como sujeto, venía determinado por unas relaciones de poder que iban muchísimo, pero muchísimo más allá de lo edípico y que están metidas además en lo edípico. De hecho, digamos, bueno, después no sé si llegaremos a tiempo, pero el mecanismo heteronormativo, el dispositivo, me usaría mejor la palabra, el dispositivo heteronormativo por excelencia del psicoanálisis es el complejo de Edipo tal como está pensado. Acá no sé si dará el tiempo para discutirlo, y tampoco es que es un tema que lo tenga yo resuelto del todo, es muy difícil, pero acá se abre una línea de aguas que tiene que ver con, entonces, ¿descartamos el complejo de Edipo o lo repensamos de una manera no heteronormativa? Digamos, estoy hablando obviamente de aquellos que estén de acuerdo conmigo que hay algo que repensar. Digamos, si alguien piensa que así como funciona el complejo de Edipo en la teoría psicoanalítica no hay nada que tocar, bueno, cada uno tiene derecho a pensar como quiera. Yo creo que, no, eso estoy seguro, el mecanismo, el dispositivo heteronormativizador por excelencia del psicoanálisis es el complejo de Edipo. Y es por excelencia porque, por dos razones diría que se me ocurren ahora. Por dos razones que se me ocurren ahora. Una, es propiamente psicoanalítico. O sea, el complejo de Edipo no es una idea que el psicoanálisis importó de la psiquiatría. Por ejemplo, la idea de perversión que maneja Freud en 3 ensayos es una idea de perversión importada de la psiquiatría, no es psicoanalítica. Pero el complejo de Edipo sí es
propio del psicoanálisis, es una invención del psicoanálisis, y es por excelencia, pues realmente el complejo de Edipo digamos, es una teorización muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy interesante, muy compleja en un sentido, digamos, compleja en el sentido que tiene una elaboración muy alta y donde hay muchas cosas que estoy seguro que son valiosas y que habría que tomarlas. Entonces, a mí, yo no soy partidario de tirémoslo al diablo, tirémoslo a la basura y pensemos en Edipo, porque además, cuando, digamos, no sé, ahora me estaba haciendo un archivo de justamente para pensar yo mismo de esta problemática del Edipo, de si nos quedamos o no con el Edipo, estoy tratando de hacerme un archivo para justificarme, digamos, para pensar por qué no lo quiero descartar, y porque todo el tiempo acordaría con Freud que en el núcleo de la neurosis, digo, de algo que en mi opinión se puede trascender, no creo que uno es inevitablemente neurótico. Yo llamo neurótico a una posición subjetiva que me parece que se puede superar, para ser, no sé, un sujeto el neurótico para mí sería el que tiene miedo a sus actos, y uno puede dejar de tener miedo a sus actos. Es el que le tiene miedo a su goce, y me parece que para mí el análisis tiene sentido porque nos permita, en la medida en que permita a la persona que se analizante, perderle el miedo a sus actos, perderle el miedo a su goce, perderle el miedo a hablar, perder, como se dice, el miedo a su forma de desear, a su forma de gozar. Entonces, digo, en el núcleo de la neurosis, de eso que no nos deja ser nosotros mismos, llamémoslo así, bueno, ahí está metida el complejo de Edipo. Por eso yo no lo descartaría. Pero bueno, me parece que tomé un desvío, vuelvo al camino principal, que es, bueno, entonces empiezo a pensar esto, pero el complejo de Edipo no explica, digamos, hay un montón de cosas que regulan la subjetividad y las posibilidades subjetivas que están vinculadas a relaciones de poder que van mucho más allá de lo edípico. Ahí tomo, y me gusta la palabra que usan Deleuze y Guattari en ese libro tan complejo, pero que tiene cosas muy interesantes, que es el Antiedipo, que es el familiarismo, ¿no? Cuando dice que un problema de psicoanálisis es el familiarismo, que todo quede exclusivamente, veamos cómo yo lo interpreto, ¿no? Que todo exclusivamente en el dispositivo edípico familiar. No porque, insisto, no es que no me parece que sea importante, pero no tenemos que dejar de ver que la familia no es una institución cerrada. La familia está absolutamente atravesada por todos los mecanismos de poder de clase, económicos, religiosos, etcétera, etcétera. La familia está atravesada por el barrio, está atravesada por el club, está atravesada por la escuela, está atravesada por la iglesia. Entonces hay que entender la familia en toda esa complejidad y entender que, digamos, no se puede reducir todo a mamá, papá, hijo, que hay que entender que ni mamá, ni papá, ni hijo son elementos simples, digamos, estamos todos metidos en estas relaciones de poder patriarcales y heteronormativas, que en este momento de la historia, en algunos lugares del mundo, están siendo cuestionadas justamente por todos aquellos para los cuales estos modos de relación de poder son opresivos, o sea, mujeres y disidencias sexuales, o sea, justamente los no varones cis, y sobre todo no varones cis burgueses y blancos, ¿sí? Claro, yo creo que una de las razones por las cuales esto está bastante omitido dentro del psicoanálisis es porque el psicoanálisis, en general, en cuanto a quienes lo ejercen y en cuanto a quienes ¿cuál sería la palabra? Recurren al psicoanálisis, en términos generales, no es universal lo que digo, pero se dan bastante, digamos, están en un horizonte bastante homogéneo de clase y de grupo social. Entonces ahí no se nota tanto. Las relaciones de poder se empiezan a notar tanto más cuanto hay una diferencia en las relaciones de poder. Igual esto que acabo de decir queda inmediatamente muy matizado por el hecho de que
hay un digamos, el cuestionamiento al patriarcado viene también de las mujeres que claramente están dentro de las que ejercen y de las que recurren a la psicoanálisis, o sea que ahí hay mucho para pensar. Les voy a dar un ejemplo, porque a mí me parece que las cosas siempre se ven mejor cuando uno ve cómo funciona esto, ahora sí en el caso por caso, ¿no? Hay un ejemplo que a veces me gusta contar de cómo funciona la familia atravesada por todos estos dispositivos de poder y cómo no se puede pensar, me parece que es un buen ejemplo cómo no se puede pensar solo en términos familiares. Si bien justamente la familia es como la caja de resonancia muchas veces de todas estas relaciones de poder. Y la familia sigue siendo el lugar donde en general un sujeto se constituye y se libidiniza, lo cual no es poca cosa, es muchísimo. Yo tenía un paciente que con su mujer tenían una hija chiquita, cuyos tíos favoritos eran una pareja gay, una pareja de tío y tío. En el jardín, o sea, acá tenemos, ¿no?, escuela, la institución escuela, el jardín les pide a los chicos que lleven una foto de sus tíos favoritos. Entonces, ¿qué quiere llevar la nena? Obviamente la foto de estos tíos, que son sus tíos favoritos. Y los padres le dicen que no, que busque la foto de otros tíos, que esos no los puede llevar al jardín. Digo, no es que los padres eran homofóbicos. O sea, de hecho eran muy amigos de esta pareja que es una pareja gay. No es que no la quieren a la nena. Sin embargo, la heteronormatividad ambiente funcionaba de tal modo que ellos creían que iba a ser perjudicial para la hija llevar la foto de los tíos. Entonces acá vemos claramente cómo intervienen las relaciones de poder heteronormativas. No estamos hablando de gente homofóbica. Tampoco cuando yo digo, esto también me parece que es importante aclararlo, yo no creo que ninguno de mis 3 analistas que fueron heteronormativos en su manera de intervenir fuera homofóbico. No es una cuestión, me parece que eso es muy importante de aclararlo, no es para mí una cuestión ni de intenciones, no es una cuestión de homofobia necesariamente, puede haberlo, pero no es una cuestión de homofobia necesariamente, sino que hay algo primero, todos estamos formateados por el heteropatriarcado. Entonces, correrse de ahí justamente no es una cuestión solo de intenciones. Hay que hacer un trabajo. Y si no se hace ese trabajo, es muy difícil que uno pueda correrse. Está bien, hay que tener ganas de hacer el trabajo, es cierto, y hay que tener ganas, y ya creo que con esto termino la parte de exposición mía y entramos al diálogo, porque también esto me lleva a un punto que me parece que es muy importante, que yo creo que la principal resistencia que hay a poder repensar y a escuchar tiene que ver con la resistencia a cuestionar a los grandes maestros. O sea, bueno, no sé, justamente Apipna no es, no sé si tiene una línea teórica establecida, tipo lacaniana o freudiana o winnicottiana, no. Claro, porque cuando hay ambientes que digamos, que tienen una relación así como muy de seguir el discurso de un maestro, yo realmente el que conozco es el ambiente lacaniano, está muy presente esta voluntad de que todo entre dentro de lo que ya dijo Lacan, que obviamente eso es imposible con cualquier discurso, que todo entre dentro de un discurso. Y justamente me parece que ser buen analista, mi versión de lo que es ser buen analista, incluye tener cierta relación al saber de mínimamente dejarse interpelar. Me refiero tanto a dejarse interpelar por un analizante como dejarse interpelar, por ejemplo, desde la institución analítica por discursos que nos vienen a dar una postura crítica. Yo, digamos, soy muy fan de Ferenczi, de Sándor Ferenczi, porque en él es el primero que registro en la historia del psicoanálisis lo que yo ahora llamo el gesto ferenciano, ¿sí? El gesto ferenciano es para mí es aplicable en un análisis, pero también a la institucionalidad psicoanalítica. Si un analizante me critica, es probable que sea una resistencia del analista, del analizante,
pero también es probable que tenga razón en la crítica que me hace. O sea, ¿por qué descartar que, como se dice, que la crítica, digamos, ¿por qué creer que yo soy el que tiene el saber? Digamos, una vez que uno se ubica en un lugar invulnerable, se acabó la posibilidad, en mi opinión, del análisis. Porque a partir de ahí, el analizante va a tener las dos posibilidades nada más. Es o someterse o irse. La más sana claramente siendo irse. Pero la transferencia es muy difícil. O sea, si hay digamos, si se armó una transferencia, lo más probable, transferencia más neurosis, es que se someta y que durante años eso pueda seguir funcionando. Pero me parece que, como analista, yo no digo que no tenemos que saber. Obviamente, hay un saber del psicoanálisis, pero me parece más importante que saber, mucho más importante que saber, es no saber. Me parece que lo que más marca la posición del analista es tener esa apertura a no saber, esa apertura a sorprenderse, esa apertura a escuchar algo y al menos darle la chance de que esté diciendo algo que nosotros no habíamos pensado. Y me sorprende mucho, ahí sí que la verdad no conozco para nada cómo es la situación, ni en Europa en general, bueno, en Europa en general algunas nociones tengo. En Zaragoza no sé cómo es en España, pero es muy común en lo que yo conozco acá de Buenos Aires, que justamente el psicoanálisis acá de porteño, lacaniano, está dispuesto a escuchar la lógica, la matemática, la antropología estructural, historia del arte, pero no quiere escuchar ni al feminismo, ni a las disidencias sexuales, ni a la teoría queer. Y eso me llama muchísimo la atención. ¿Por qué justo esos son los discursos que no quieren ser escuchados? Yo diría justamente que porque son los que nos interpelan en serio. Y posiblemente, eso es muy difícil de ser taxativo al respecto, pero posiblemente porque la institución analítica sea más patriarcal y heteronormativa de lo que esté dispuesta a admitirse a sí misma. Por lo tanto, la institución psicoanalítica no existe, muchas instituciones psicoanalíticas. Bueno, yo me parece que hablé mucho y ahora me gustaría dialogar. Y ahí veo que hay preguntas, así que... Hay muchas preguntas, Jorge. Qué bueno. Las lanzo en paquete. No, de a una porque tengo mala memoria, si no, no me voy a acordar. Empecemos por Natalie, que hace 2 intervenciones. Dice, ¿consideras que hay cosas nuevas que aportar al psicoanálisis o es como si estuviera todo dicho ya y simplemente hay que reformularlo? Qué buena pregunta, Natalie, me encantó. Mira, no, considero que el psicoanálisis, si no se transforma todo el tiempo, se vuelve una momia. Por supuesto que hay cosas nuevas que aportar al psicoanálisis. ¿Habrá alguna? No creo ni que hay que tirar todo, ni creo que hay que conservar todo. O sea, sí creo que hay que seguir escuchando. Para mí la fórmula sería esa. Tenemos que seguir escuchando y tenemos que estar abiertos a escuchar. Mira, la experiencia que tenemos todas las personas disidentes sexuales que pudimos llegar a pensar, digamos, cuando no estamos tan enamorados del psicoanálisis, que como todo enamorado estamos idiotizados y no podíamos pensar, pero cuando podemos pensar, esta es una experiencia muy común, ¿no? Le decimos a algún psicoanalista, che, están siendo bastante heteronormativos, y en lugar de escuchar, una reacción muy común, por suerte no es la única, pero una muy común es que nos explican que nosotros no entendemos nada, y que nosotros en realidad no entendemos que ellos no tienen nada de heteronormativo. Así se va a morir el psicoanálisis. Aunque se conserve, porque se puede conservar tipo momificado, pero no, absolutamente. Para mí lo básico es que nos renovemos, que sigamos escuchando y que... ¿Qué más queremos que tener la posibilidad de seguir inventando? Es mucho más divertido. O sea, no digo que, qué sé yo sigo trabajando con la asociación libre, me parece que es básico y que el psicoanálisis no existe sin asociación libre. No la voy a cambiar para modernizarme, digamos, porque mientras siga funcionando bien, exacto, como la clínica manda. Pero me parece que cuestionémonos cuando le estamos diciendo a otro
cuando le queremos decir a otro, ¿qué sería? ¿Quién es o que no entiende nada? Porque realmente es una posición muy soberbia. No creo que ayude. Bueno, Susana Ruiz dice, entiendo que en el Edipo, en toda su completud, positivo o negativo, caben todas las posibilidades. Sí, pero en general, y digamos, no te voy a traer acá todas las citas, pero hay una, digamos, dicho o no dicho, hay una salida que se considera la correcta y otra que se considera la incorrecta. O alguna tiene que ver con asumir la castración y otra tiene que ver con que no. En realidad, la articulación de complejo Edipo y complejo de castración, esa suele ser la articulación más heteronormativa del psicoanálisis. Con el problema, para mí, no resuelto aún por mí, que yo no pienso que cuando Freud habla de complejo de castración está haciendo, digamos, se trata solamente de prejuicios victorianos, freudianos. Yo creo que es cierto que es traumático asumir la diferencia de los sexos. Eso me parece, yo lo encuentro que sigue siendo verdadero. Ahora, eso que me parece verdadero, sin embargo, en los desarrollos lleva a algo muy, muy paradójico, porque lleva como a la idea de que como la única manera de que realmente, aparentemente, estaría asumida la castración, es asumida esa diferencia de los sexos y entonces la heterosexualidad, todo aquel que no es heterosexual sería alguien que está renegando de la diferencia. Y yo les voy a hacer digamos, un comentario, algo que está muy a la vista. Poder lidiar más o menos bien con con la pérdida, con la falta, con la diferencia, la verdad que atraviesa transversalmente todas las sexualidades. O sea, ser heterosexual nunca he visto que sea mucha garantía de poder lidiar con la falta. Dos comentarios, te los voy a hacer los dos juntos porque hay mucha gente que quiere participar. Qué bueno. Guillén, qué tan importante resulta lo que has señalado con lo de salir del closet. Y en mi experiencia, pienso que no es tanto el llegar a salir, sino el tiempo y las consecuencias de permanecer dentro de él. Uh-huh. Natalie, te la junto porque como, Uh-huh. si no, Dale, me dale, dale. desculparé. Yo Natalie confío vuelve en a tu decir, criterio. parece que poco a poco la homosexualidad, sobre todo masculina, va pudiendo ser incluida en el pensamiento psicoanalítico, pero da la sensación de que la bisexualidad todavía está enmarcada en algo más perverso. Sí, totalmente de acuerdo. Y te diría, y creo que todavía falta, aunque empieza a haber, por suerte está habiendo, pero digamos creo que hay mucho, mucho más para pensar sobre todo el campo de las personas trans. Sí. Travesti, transgénero, transexuales, ahí hay mucho, mucho para pensar, pero espero, ¿sabes qué deseo? Que pronto lleguen los analistas trans que generen ese discurso. Eso me parecería la mejor, digamos, yo siempre digo, ahora esta pregunta no sé por qué la asocié. ¿De verdad vamos a poder decir que el psicoanálisis no es heteronormativo cuando en las instituciones psicoanalíticas haya personas trans? Además de, por supuesto, analistas abiertamente gays o lesbianas. Continúo, de Antonio Lorente. ¿El Edipo no le parece que es un mito? Quizás se podría referirse a este como metáfora paterna. Además, ¿no le parece que en esta época donde el otro no existe, de disolución de configuraciones familiares clásicas, pensar en términos edípicos no tiene apenas sentido? Claro, ahí está el gran problema de qué nombramos Edipo. Yo estaría o no de acuerdo con la afirmación de Antón, ¿se llama? Antonio. De Antonio. A ver, por ejemplo, ¿saben dónde yo creo que habría que poner a prueba el Edipo? Para mí el lugar perfecto para ponerlo a prueba es cuando tengamos mucha más experiencia de familias homoparentales. Ahí creo que vamos a poder pensar con qué nos quedamos, con qué no, qué de nuestra teoría, digamos, que nos parecía verosímil sigue sosteniéndose cotejado con la realidad o que no. Porque si nos basamos en el Edipo, digamos, como viene pensado clásicamente en el psicoanálisis y que sigue vigente, porque el psicoanálisis, como todo campo discursivo, no es que una capa discursiva anula la otra. Tenemos varias capas y está bien, las vamos usando de acuerdo a la problemática que nos encontramos, ¿sí? Pero en el Edipo, tal como lo pensamos,
tendrían razón los psicoanalistas franceses que se oponían al matrimonio igualitario, o sobre todo a la adopción de niños, de niñas o de niñas por las personas homosexuales, porque si nos viéramos en el Edipo tal como estaba pensado por Lacan, en el seminario 4, 5 y 6, realmente sería un problema. Pero acá este es el punto donde yo me separo de esa posición. Pues esa posición es, adaptemos la realidad a la teoría, digamos, legislemos según la teoría, pero la realidad que indica, digamos, hay que ir simplemente a los estudios que hace una institución que no tiene nada de militancia LGTB, que es la Asociación Pediátrica Americana, y que dice que no hay ninguna diferencia importante entre hijos de familias homoparentales o familias heteroparentales. ¿Qué quiere decir? Que esa importancia, esa importancia que le dábamos en el Edipo tal como venía pensado a la diferencia sexual anatómica no es tan importante. Porque si fuera tan importante, realmente habría una diferencia con las familias homoparentales. ¿Sí? Esto es la mitad de la respuesta que le doy a Antón. Ahora viene la otra mitad. Pasa lo siguiente, yo le voy a decir a qué nombro yo el Edipo, que no tiene mucho que ver con este cuentito de cómo se llega a ser determinada eróticamente de una manera o de otra. En realidad me parece que no sé si es muy relevante decir por qué es hetero, por qué es gay, por qué es trans. No sé qué importante puede ser. Pero, qué sé yo, voy a decir una cosa tan mínima que no hace falta pero tengo una paciente que ante cada cosa importante de su vida, o sea, una paciente adulta, o sea, adulta hace rato, y ante cada cosa importante de su vida, lo primero que piensa es qué va a pensar su padre respecto de eso. A eso llamo Edipo. Y eso la frena todo el tiempo. Entonces, eso, cuando yo digo que yo no descarto el Edipo, digo que todo el tiempo, por decir un ejemplo mínimo, porque esto lo podemos complejizar mucho, digo, que algo que la frena está vinculada a esas relaciones originarias y a seguir mirando la mirada del padre. Y eso sigue teniendo una importancia enorme en su vida. A eso llamó Edipo, y de eso digo que para mí sigue siendo vigente. No sé si respondí, Antón, pero más o menos te espero haber dado una idea. Perdón, Antonio, no Antón. Le voy a dar la palabra a Elizabeth. A mí me hace pensar mucho lo tuyo, porque claro, yo tengo otras experiencias dentro del psicoanálisis. Aparte de la institución lacaniana, está la institución de la IPA, y la IPA es como el peronismo, hay de derecha, de centro y de izquierda, y hay de todo, ¿me entendés? Dentro del psicoanálisis, uno de los grupos que te podría decir que más investigaciones está haciendo, entre otros, es el que se dedica a familia y pareja. Nosotros tenemos bastante experiencia en este momento con niños que provienen de familias homoparentales. Y la verdad que podemos utilizar los conceptos psicoanalíticos haciendo las reformulaciones necesarias, tomándolos simbólicamente. Y sí que hay grupos, del mismo modo que me tragué el sábado pasado un simposio donde se hablaba de construcciones y realidades, y el estatus del concepto de realidad no se podía incluir, porque solamente hay que pensar en el núcleo de cómo se forma el complejo de Edipo intrasubjetivo, y no se puede pensar en aquello que va en las relaciones de poder, que van más allá de lo que es solo la familia, aunque sea su caja de resonancia. Sí que hay, digamos, grupos queer. El último, digamos... ¿Con grupos te referís a qué? ¿Grupos terapéuticos? Gente queer que son psicoanalistas, por ejemplo. Ah, qué bueno, qué bueno. En el último congreso de familia y pareja, que estuvo en febrero, justo antes de la pandemia, de los cierres, estuvimos en un grupo en San Francisco. En la costa oeste hay muchos desarrollos, de hecho Judith Butler viene de allí. Entonces sí que es impresionante e interesante el impacto que produce ver las producciones que vienen de allí. Del mismo modo que en Londres, en julio no, el anterior, digamos, uno de los grupos de
diríamos, de los que reúnen a toda esta gente que está pensando estas cosas nuevas, tenía presencia en la IPA. Por eso te digo que, digamos, es amplísimo lo que se puede ir pensando. Y yo creo que ya vamos pudiendo tener experiencias para ir pensando aquello de lo cual tenemos que ir como desgajando elementos de la heteronormatividad de la época en que se construyeron determinadas teorías que lógicamente se construyeron con las líneas de poder que en ese momento, digamos, Lógico, claro. atravesaban las cabezas que pensaban, ¿no? Ujú, Es más, claro. esta mi intervención, porque creo que el psicoanálisis puede ir empezando a pensar si nos salimos, ¿me entiendes?, de... ¿Y qué efecto produce en la IPA la existencia de estos grupos? Digo, en San aceptación, Francisco, en San Francisco, rechazo. mira, en San Francisco estaban totalmente incluidos. Se ve que están mucho más acostumbrados a pensar y atravesados por los discursos, digamos, que provienen de la universidad, de Berkeley, de Judith Butler, ¿me entiendes? Por algo se produce allí, ¿no? Estos pensamientos, ¿no? En la IPA era como un grupo aparte en un precongreso. Pero un grupo aparte que, digamos, al que se lo escucha, se le da bola, se lo No, margina. no, un grupo aparte donde hablan entre ellos. Ah, ¿ves? Mira qué síntoma. Claro, incluso que esto se dé en San Francisco también debe tener que ver con que San Francisco es una ciudad muy LGTB, es un lugar muy especial dentro del mundo, en el Sí. mundo y en Estados Unidos. Bueno, pero qué interesante, al mismo tiempo, esto que decís vos, Elisa, de que exista, pero también sigue haciendo ruido el hecho de que queden como ahí, ¿no? Como aparte. Sí. Pero igual, bueno, buenísimo que exista. Yo acá en Buenos Aires no conozco un grupo así en el ambiente que yo conozco. No digo que no exista porque no conozco todo el psicoanálisis, pero no conozco. Buenísimo. Estupendo. Sigo con una aportación de Sara. Quiero destacar una parte muy sensible y que me dio a pensar mientras leía el libro. Que si hablar va a costar la vida o la pérdida de todo aquello que le da sentido y otorga un lugar en la sociedad, se imponga el silencio. Diferenciemos entonces callarse como acto del sujeto de tener que callarse como determinación exterior al sujeto. Y como analistas sabemos en qué medida para un sujeto callarse o ser silenciado implica no realizarse. Esto me llevó a posicionarme desde su experiencia en cómo a través del coraje de poder armar en base a su experiencia personal, así como por la ausencia de teorizaciones dentro del psicoanálisis, que por un lado da amplitud a acoger a la subjetividad y por otro patologiza a aquellos con los que no se habla fuera del campo del análisis, haciendo reseña a las experiencias de los disidentes de Stonewall o con los psiquiatras del siglo anterior. Continúo con otra intervención de Sara, porque es la misma persona. Por lo tanto, me gustaría felicitarle por la valentía, por las consecuencias que podrían haber dado lugar a cuestionar la teoría de base, como el complejo de Edipo, así como abrir la reflexión a nuevas teorizaciones que son necesarias dentro de nuestro campo. Ay, bueno, muchas gracias. ¿Terminó ahí? Termino ahí, sí. Muchas gracias, Sara. Me encanta que el fragmento que recortaste del libro, porque me parece que es tan importante ese punto, ¿no? De poder distinguir cuando alguien se calla por un problema neurótico, de cuando hay algo que está silenciado por las relaciones de poder, porque no es lo mismo. De paso, mira, me sirve para aclarar algo para la gente que no haya leído el libro, pues, viste, yo soy mucho mejor escribiendo que hablando, soy más claro, pero ahora puedo aclarar algo. En parte lo que yo trato de hacer en el libro es como si dijera, separemos esta parte en que el sujeto está determinado por las relaciones, por el lugar que tienen las relaciones de poder, de lo que es su neurosis. Porque si mezclamos eso, hacemos lo que yo llamo psicologizar, que quiere decir volver un problema psicológico algo que no lo es, y eso produce un efecto de culpabilización, o sea, vamos exactamente al revés de donde quisiéramos ir como analistas, ¿no? Porque como analistas tratamos digamos, de socavar el poder del superyo, pero si le adjudicamos al sujeto lo que es efecto de las relaciones de poder, lo culpabilizamos, o sea, y otra vez, o se somete o se va.
pero es muy probable que se someta. No digo que eso se haga con mala intención, no digo que alguien lo haga intencionalmente, digo que por eso hay que pensar estas cosas. Entonces, gran parte del libro es eso, che, tratemos de ver qué de lo que le pasa a esta persona no tiene que ver con su singularidad. Por eso yo en el libro hablo bastante de el caso por caso, porque muchas veces se usa el caso por caso, que es absolutamente verdad. ¿Qué psicoanalista no estaría de acuerdo con lo del caso por caso? Pero como siempre, la verdad se la puede usar para todo, y se la puede usar para despolitizar cualquier argumento. Y decir, bueno, pero gay, nadie es gay, o sea, hay que ver en cada caso cómo alguien es gay. Que en parte es verdad, pero en parte no es verdad. O sea, todo gay se debe posicionar respecto de la injuria, y todo gay se debe posicionar respecto del closet. Y eso no es individual. No tiene que ver con esa persona en particular. Tiene que ver con el lugar que tiene cierta forma del erotismo en la relación de poder. Entonces, eso no es singular. No es caso por caso. Caso por caso sí será, obviamente, ¿qué hace cada persona con eso? Eso sí es caso por caso. Pero no la virtualidad de la injuria o el silencio que implica el closet. Ese no es elegido y no es neurótico. Voy a leer un poco las últimas intervenciones porque temo que si no, no nos dé tiempo a que respondas. Susana Ruiz dice, creo que la homosexualidad tiene que ver con la identidad sexual, lo bisexual con la identidad de género. ¿Narcisismo? No existe para mí lo LGTBI, eso tiene sentido para luchar, pero no es una categoría homogénea. Sigo. Carlos Lázaro dice, me parece que la necesidad de intervención sobre el propio cuerpo sí que marcaría una diferencia. Y por último, perdón, dale. Por último no. Voy a decirte otra cosa y le doy la palabra a Joseph. Alicia Leice dice, que es una compañera venezolana, que en el Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas se admiten para formación sin discriminación de elección sexual, pero no es algo de lo que se hable abiertamente, como no lo es en la sociedad venezolana como tal. Y tenemos un turno de palabra para Joseph Nobel. Así qué grosso, dale. Bueno, primero gracias a Jorge por sus palabras, que son pocas sobre su libro. Yo recomiendo que se lea más su libro para poder discutir más el tema. Por un lado, hablar de que la relación de poder, hay una cuestión que yo he hablado con Jorge en Buenos Aires y después hemos seguido online sobre el problema de las instituciones psicoanalíticas y que históricamente hayan regido sobre quién puede y quién no puede ser psicoanalista según su sexualidad. Yo, después de haber hecho 4 análisis diferentes en distintos lugares del mundo, me vengo a enterar de que parece que hay que hablar de la sexualidad personal para poder ser psicoanalista, lo cual es totalmente antipsicoanalítico. Es una paradoja insoportable. Totalmente. Es decir, yo no tengo por qué hablar de mi elección, que estoy de acuerdo con él. Ya Freud lo había dicho, elección de objeto de algo que yo no elijo, pero tampoco tengo por qué hacer pública mi sexualidad para poder ser psicoanalista. No. Y es algo que históricamente las instituciones psicoanalíticas lo han hecho indispensable cuando nunca no debería hacerlo. Así que es un tema que tiene que ver con el poder dentro de las instituciones, pero bueno, quería señalar eso. Es muy importante, ya que desde el mismo Freud, cuando crea la IPA, en ningún momento está diciendo que cada uno tiene que defender públicamente su posición sexual. Respecto a repensar el Edipo, si trabajamos psicoanalíticamente tenemos que trabajar con el Edipo. Otra cosa es que trabajemos desde una posición heteronormativa nosotros, pero francamente hacer partir el Edipo únicamente de la diferencia sexual en lugar de hacer partir el Edipo de lo que tú mismo has mencionado, como recordemos que el heredero del complejo de Edipo es el superyo. Poder, digamos, trabajar el ideal del yo, el yo ideal con cada uno de los pacientes, poco tiene que ver con su elección sexual. Y también hablo, porque lo ha mencionado Elizabeth, yo trabajo con niños desde hace más de 30 años, he tenido muchísimos pacientes de parejas
homoparentales y justamente no se trata de ver o de analizar con el paciente la diferencia sexual anatómica, sino cómo han ejercido cada uno de los papás o de las mamás las funciones parentales, la función de corte y la función de superficie dentro de la constitución del psiquismo del niño. O sea que hay muchos de nosotros ya estamos repensando el Edipo no a una manera heteronormativa, sino a una manera indispensable el Edipo para un armado psíquico del sujeto, pero un armado que incluya las identificaciones con sus figuras primarias, y si sus figuras primarias son heteros homosexuales, no tiene mucho que ver, sino con qué funciones han cumplido dentro de la crianza de ese... Absolutamente. Bueno, mencionar eso porque realmente se llega a decir, o lamentablemente ese tipo de discursos tiene otra correlación que es carguémonos todo porque no nos vino nada bien. No nos podemos cargar el Edipo si queremos ser psicoanalistas. Pero entendamos que podemos analizar el Edipo de cada uno de nuestros pacientes, sean niños, adolescentes o adultos, sin tener una mirada ni de poder ni de heteronormativa. Y esto, bueno, y que la cuestión de las instituciones psicoanalíticas, alguien lo había mencionado en las preguntas, que se lo pregunten a Ana Freud, que su papá le tenía prohibido hablar de su propia sexualidad. Pero eso lo dejó como anécdota porque Jorge sabe que de eso ya hemos hablado. Bueno, Claro que era sí. un aporte que quería dejar. Gracias. La última, y este es un problema casi familiar, porque la última aportación es de mi primo. Así que Bueno, la buenísimo. leo y ya cerrás. Dice, pregunta Eduardo Spalinsky, una pregunta. ¿Los psicoanalistas y analistas estamos afectados por los procesos de sensibilización y desensibilización? Sin duda hay resistencias a los procesos de sensibilización. ¿Podemos considerar tu propuesta como de sensibilización? ¿Cuáles pensás que son los obstáculos? Y aquí cerramos la lista de preguntas y tiene la palabra Jorge. Bueno, gracias. Mira, quiero contestar a las tres últimas, mira. Primero, Joseph, no sabes, me siento súper honrado de que hayas estado presente. Estoy de acuerdo con vos que, por supuesto, nadie está obligado a hablar de cuál es su elección sexual, pero también me hace ruido esto que decía la chica de Venezuela, que no me acuerdo el nombre. Me hace ruido que se acepte pero no se nombre, que en un ambiente psicoanalítico, digamos, se pueda aceptar, digamos que aceptamos la diversidad, pero eso no se nombra. Porque ese no nombrar, digo, ¿por qué no se nombra? A mí me hace ruido. Respetando la decisión de cada uno, pero no se nombra implica un montón de cosas. Para mí el punto ahí grosso, el punto importante, no es que alguien haga una salida, hola, soy gay, pero puede hablar, puede hablar libremente de con quién salió anoche o con quién está de novio. No sé qué quiere decir que no se nombra, pero si implica que está silenciado todo lo que tenga que ver con eso, me haría ruido. Y ahora sí, por último, contestando, Eduardo, tu primo y mi analista, mi analista me salió que lapsus, mi amigo, no sé por qué, perdón Eduardo, no te quise dar esa función. Sí, claro, se trata de una sensibilización. Yo quiero que mis lectores o mis interlocutores se pongan en el lugar del otro. O sea, esto es algo que en el ambiente lacaniano tiene como mala fama, porque me van a decir que es imaginario, pero yo creo que no, o sea, que si uno no se pone en el lugar del otro, es difícil que pueda entender la posición del otro, ¿no? Que pueda entender, y para mí, bueno, ustedes deben saber, ¿no? Que en el ambiente lacaniano rige a veces un consejo de Lacan que tiene un lado positivo, pero tiene un lado muy complejo, que es no comprendan, ¿no? No hay que comprender. Y a mí me parece que es una herramienta muy, muy peligrosa esa de no comprender. Si él hubiese dicho, ¿no? Si él hubiese dicho, no se apresuren a comprender, yo estaría de acuerdo. Pero me parece que renunciar a comprender es renunciar a pensar.
digamos, es la invitación al sometimiento absoluto. Entonces, sí, creo que yo quiero que la gente se sensibilice, quiero que entienda, que se sensibilice y que no haga que no se escude en su saber. Y entonces, yendo a la segunda parte de la pregunta, el obstáculo me parece que está en cierta relación al saber, pero que también es un ejercicio de poder, ¿no? Porque decirle al otro, no, en realidad vos no entendés nada, porque yo ya lo sé, es las dos cosas, ¿no? Es una posición al saber, pero también es un ejercicio de poder, ¿no? Es un ejercicio de poder donde yo me adjudico en ser el que le puedo decir al otro cuál es su verdad. Es un ejercicio de poder muy violento incluso. Una intervención más. Cecilia Montenegro quiere hacer una Dale, intervención y esta sí es la última. Cecilia, una te doy la más. palabra, no sé dónde estás. Acá En el Tigre. En el Delta argentino. Vale. No, a mí me parece tan importante esto que están hablando de lo silenciado, porque en ese punto que es tan básico hay muchísimo para recorrer. Yo trabajando hace años con personas transgénero y ya a esta altura teniendo muchos amigos con esas existencias, creo que los psicoanalistas tenemos un nivel de desconexión con las violencias que perciben esas personas, que en realidad está muy en sintonía con las personas gays y bisexuales, que nos tiene que hacer reflexionar, digamos, porque cuando hablan Edipo de infancias, si nos comunicamos con esas personas y escuchamos sus testimonios, vamos a ver lo pesadillesco que son esas infancias, donde es muy difícil reconstruir lo edípico por el nivel de daño, de hostilidad y de pesadilla que viven esas personas en esas infancias. Esto que decía Jorge de lo que no se puede repetir, eso lo dicen todo el tiempo. Hablan de lo tremendo que es no poder volver atrás, no poder volver atrás en relación al colegio, no poder volver atrás en relación al pediatra, no poder volver atrás y vivir de nuevo esa vida de hostilidad constante. La paradoja es que a veces otras teorías que tienen menos idealización a la propia teoría, se animan a decir cosas tales como una psiquiatra norteamericana que habla de lo que es el trauma por daño continuado, en el sentido de lo traumático, no en algunos impactos ubicables en la historia, sino esa cosa lacerante y continuada de la mala mirada desde que tenés uso de razón porque estabas buscando el vestidito de tu hermana para ponértelo. Entonces, digo, hay mucho para repensar y son existencias donde no se puede terminar todavía, decir, los psicoanalistas no podemos terminar de reconocer que hay un abismo entre esas vidas y las nuestras. Si bien algunos colegas, como el otro día escuché un colega lacaniano que acá decía, bueno, al fin y al cabo todos sufrimos por la sexualidad. Yo creo que dicho así es una trampa. Es una trampa y además a veces son colegas que tienen un nivel de difusión impresionante, pero a la vez un nivel de desconexión con estas existencias que realmente le hace mucho mal al psicoanálisis. Beso, Claudia. Hola, Eduardo. Un gustazo verlos. Igualmente, igualmente. Y la de mía alguna Paco manera, también, gracias a ellos, hemos podido contactarnos, Jorge. Exacto. Muy, muy claro, me encantó lo que dijo Ceci y me parece de un nivel de violencia y de ignorancia tan grande decir, bueno, pero todas las personas sufren por la sexualidad. O sea, es homologar cosas que son absolutamente no homologables. Ahí sí que muestra, tomando las palabras de Eduardo, insensibilidad. Hay que realmente no querer escuchar nada para decir una barbaridad semejante, para homologar una cosa con la otra. Realmente, digamos, bueno, mi libro y todo mi intento es contra ese tipo de violencia. Por otra parte, Cecilia, yo creería que todo ese nivel de daño permanente, ese es el Edipo que está atravesando esa gente, lamentablemente. Digo, pues son las relaciones con las figuras cuidadoras primarias. Y eso va a dejar marcas indelebles, inevitablemente.
que van a repetir seguramente, excepto que puedan romper la repetición, claro. Pero mira, creo que Cecilia sintetizó perfectamente todo lo que yo quería decir, lo dijo mejor ella que yo. No, que lo que pasa es que en realidad, digamos, yo le decía a Jorge, quienes estamos en ambientes donde socialmente nos nutrimos mucho de los testimonios de estas existencias, y que paralelamente estamos en el ambiente psicoanalítico y en la academia y en la facultad, donde tenemos que digamos, que nos llegan artículos donde se dicen que estas personas, por ejemplo, son psicóticas, otros dicen que son perversas, y hay alumnos en la facultad que son personas transgénero. El otro día, en una charla que me invitaron, viene un chico y me dice, mirá, qué bueno que se está hablando, porque tenemos que rendir materias en las cátedras psicoanalíticas, espero que en España no pase eso, donde ellos mismos tienen que rendir artículos donde dicen que son personas psicóticas. No sé si me explico. O sea, te imaginas el nivel de ¿Entendés? violencia, ¿no? Y la otra cosa importante que me parecía decir es que hay una trampita con el tema de decir o no, por ejemplo, las personas que son gays. También es cierto que los analistas, que en ningún momento manifiestan eso, se da por sentado que son heterosexuales, son cis heterosexuales, que también es un condicionante, digamos. Hay algo de engaño en esto. Claro. Digo que es cierto que no tienen, digamos, tenemos que andar con planes privadas, pero lo que es complicado es que se dé por supuesto un solo modelo. Exactamente. Es que ahí está el ABC de la heteronorma, es que si no decís nada sos hetero. No es un tema, ahí hay un tema muy difícil de pensar entre lo público y lo privado, ¿sí? O sea, ¿pertenece al ámbito de lo público o de lo privado? No sé, habría que pensarlo. Bueno, buenísimo. Me encantó. Yo creo que podríamos seguir todavía mucho rato más, pero lo pactado es hasta las 6:30. Yo creo que te vamos a tener que invitar otra vez, Jorge. Yo voy a estar feliz de la vida, así que con todo gusto. Ha sido un placer para mí compartir este momento con todos ustedes, gente de aquí, gente de allí, gente que conozco y que no conozco, y paso la palabra a Elizabeth, que va a cerrar este evento. Muy bien, Gracias, agradecidísimo, Jorge, un gusto y esperamos poder seguir pensando contigo. Creo que es una apertura de lujo de esta serie de encuentros que vamos a ir teniendo con pensadores contemporáneos, y aprovecho para invitarlos para esta misma hora, el sábado 12 de diciembre, con Alicia Stolkiner, otra pensadora de este momento que merece la pena ser escuchada, que hablará sobre pensar la subjetividad en tiempos de pandemia, articulando saberes. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes, gracias a los amigos que estaban y a los que no conozco, y bueno, por nuevos diálogos. Sí. Muy bien. Vamos a volver a encontrarnos. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Cecilia y a Eduardo que hicieron el nexo. Primos, ¿dejaron la foto o están congelados? Pero bueno, en cuanto se pueda, me voy al Delta. Adiós, bueno, que pasen buen buenísimo. sábado. Gracias. Chao.